Hola amigos del arte de ser mujer. El día de hoy pues tengo una mujer grandiosa, una gran profesional. Ella es la abogada Bessie Lara, quien tiene mucha experiencia con su especialización en derecho laboral y venimos de pasar el 1 de mayo, el Día del Trabajador. Y por eso vimos a bien tener este podcast tan importante donde nos va a contar todos estos acontecimientos del mundo laboral, todos esos tips que nos puede dar y también la posición de la mujer dentro de la empresa privada, dentro de las empresas del gobierno, ya que la abogada Bessie pues ha tenido mucha experiencia como directora regional del trabajo también. Así es. Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias por la invitación, Miriam. Gracias por la oportunidad de estar aquí en este espacio tan interesante para poder no solamente hablar de mi vida profesional, como usted bien lo ha dicho, ya tengo alrededor de 16 años de experiencia en un tema que me apasiona, ¿verdad? Y que me gusta mucho, sino que también poder hablar, ¿verdad? De la experiencia de ser mujer, mujer profesional. Y qué bonito lo que acaba de decir mujer profesional. Y antes de empezar el podcast también hablábamos de esas mujeres que les invisibilizamos el trabajo, ¿verdad? ¿De Que también acuerdo? son estas amas de casa y de esto vamos a hablar de también de el trabajo que hace el ama de casa o la empleada doméstica. Sí, y es un tema sumamente importante y que hoy por hoy pues se debe destacar, ¿verdad? Porque ha sido invisibilizado a lo largo del tiempo. O sea, se ha creído que por el simple hecho de que la mujer está en casa, no trabaja, ¿verdad? Y tal vez no es nuestro caso, ¿verdad? Pero sí nos ha tocado hacer como el balance entre ser mujeres profesionales y también madres. En mi caso, ¿verdad? Soy madre de dos niños. Actualmente ellos tienen 3 y 1 año, o sea, son dos bebés. Evidentemente he experimentado la diferencia entre ser una profesional sin hijos y ser profesional con hijos. Y eso que dices es algo importante, yo lo digo siempre en la oficina, ¿verdad? Nosotros antes de ver, por ejemplo, hay gente que dice, Lick, pero mire que tal compañero vino tarde, o mire que la compañera pide mucho permiso. Pero, pues, por ejemplo, yo si tengo 3 perritos, me los cuida mi mamá, viene si el perrito es enferma, pido permiso. No me imagino un hijo que lo deja con una gripe y esta mamá está preocupada, o esas mamás que la llaman de la escuela o quieren estar en el acto cultural de la escuela ese día. De acuerdo. O sea, hay tantas razones, ¿verdad? El tratar de ser una madre presente en la vida de sus hijos hace la diferencia, ¿verdad? Y como le decía, bueno, es un trabajo que se ha invisibilizado a lo largo del tiempo. De hecho, el Código del Trabajo hondureño, el servicio doméstico tiene una categoría de un trabajo especial, pero no porque se remunere más, sino al contrario, porque se exonera de muchos derechos laborales, ¿verdad? Entonces, si hacemos un análisis entre lo que es el trabajo en casa realmente versus el trabajo profesional, sin duda alguna, pues cada uno tiene sus retos, ¿verdad? Pero no es menos cierto que el trabajo en casa es un trabajo muy sumamente difícil, extenuante para las madres y a veces va en detrimento inclusive de sus sueños y aspiraciones porque dejan atrás aquello que quisieron ser, ¿verdad? O aquello que anhelan ser por darles un espacio a sus hijos y al final pues respetamos la decisión que cada quien ha tomado, pero no por ello, ¿verdad? Podemos menospreciar ese trabajo que es sumamente importante porque estamos hablando de producir seres humanos. Sí, y estos seres humanos que son el presente, el futuro de nuestro país que tanto ocupa, no tanto profesional, porque la universidad está llena de profesionales, la vida está llena de profesionales, también ese profesionalidad, ese profesional con calidad humana. De acuerdo. Yo le digo a la de recursos humanos de Sofina, tratemos siempre de darle un poquito el rostro humano. Por ejemplo, cuando es el Día del Padre, yo le digo a los que trabajan conmigo, yo trabajo con un montón de ingenieros, ¿y por qué no pidió permiso para ir a celebrar el A Día su del acto Padre, cultural. ajá, con su hijo? Ninguno. Solo hay uno que pide permiso de un montón. En Sí. cambio, cuando es el Día de la Madre, ahí Todas tengo las el madres. montón de solicitudes de permiso. Y yo digo, pidan permiso, hombre, agarren su paternidad responsablemente. Yo creo que ya las empresas están más abiertas a esto. No estoy segura si aquí en Honduras, díganos usted, abogada, si ya está la ley para que el papá también tenga permiso cuando nace un hijo. Todavía no, lamentablemente, ¿verdad? Y lo digo porque sé que, bueno, como hay un porcentaje, como usted lo menciona, de padres, pues que también son sumamente responsables, ¿verdad? En cuenta puedo destacar ahí a mi esposo Ay, qué bueno, mire. y quisiéramos, ¿verdad? Haber tenido cuando nacieron nuestros hijos un espacio en el que
de tiempo que legalmente le habilitara a él para poder estar más tiempo, ¿verdad? No quiere decir que no los tuvo porque hubo flexibilidad, ¿verdad? En cuanto a su trabajo, pero legalmente hoy no existe, ¿verdad? O sea, solamente tenemos la incapacidad de la mujer y vale destacar que esa incapacidad comparada a la incapacidad que, por ejemplo, dan los países europeos, es sumamente limitada. Por poner un ejemplo, aquí solamente tenemos 8 semanas antes, 8 semanas después y del parto, y en Europa está hasta de 3 hasta 6 meses en algunas áreas. Entonces, sabemos que ese tiempo es importante por lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Pero la normativa pues tiene que ir evolucionando, ¿verdad? Y sabemos que a lo largo del tiempo así ha sido, ¿verdad? Y tal vez ahorita pues vamos a hablar de algunos detalles, pero en cuanto a este tema todavía estamos restringidos. O sea, Sí, y qué triste, ¿verdad? Porque también sé que hay muchos hombres, como usted lo dice, que quieren estar con sus hijos. correcto. Y, por ejemplo, yo tuve el caso, me toca hablar mucho con extranjeros y estábamos mandando una solicitud para algo que ocupábamos y dicen, no, la persona encargada del área tiene permiso por maternidad. Es un hombre que tenía permiso por maternidad y le dieron 3 meses, pero estamos hablando de Europa, de un Correcto. europeo. Yo, pucha, qué importante Sí. esta parte, pero también ahí vamos a otra parte cultural dentro de nuestro país, que si el hombre tuviera ese permiso, ¿qué hace con eso? ¿Verdad? Si realmente se queda en la casa Sí, sí, se lo utiliza para ejerciendo, el correcto, su objetivo. paternidad Correcto. responsable. No me gusta decir la palabra ayudando porque no es ayuda, ¿verdad? No, Ejerciendo su es parte de paternidad su responsable. obligación. Correcto. Y estas empresas, y yo lo he visto mucho en algunas empresas donde no les gusta contratar mujeres porque dicen que se embarazan. Hay una frase que dicen que si cuando no están embarazadas andan con la regla, entonces qué frases más machistas y hay que cumplir la ley. ¿Cómo habla la ley un poco sobre la cantidad de hombres y mujeres en los puestos de trabajo? Bueno, en cuanto al tema de equidad de género, ¿verdad? Es un tema que se va también, ha ido evolucionando. Sí, digamos, está la ley en contra de la violencia a la mujer, en temas laborales, ¿verdad? También tenemos algo de eso, pero no hemos llegado a los niveles esperados. Tampoco hay una prohibición, sí se da una apertura, ¿verdad? En cuanto a la contratación de hombres versus mujeres. Y lo que sí, ¿verdad? Definitivamente no podemos negar es que todavía en algún sector se contrata únicamente cierto grupo más masculino que femenino, por las razones que ya usted comentaba hace un rato. Y eso no debería ser, ¿verdad? Porque al final, pues la mujer sí puede tener algunas situaciones de inconvenientes justas, pero realmente siento que la mujer se empodera cuando tiene que asumir roles, ¿verdad? Indistintamente, o sea, esté enferma, esté como esté, con los problemas de sus hijos, demás, pero la responsabilidad se cumple y eso es algo que a mí me ha tocado, ¿verdad? Y ahora ya como una abogada independiente, desde hace 5 años, justamente el 2 de mayo cumplí mis 5 años de estar fuera ya de la Ah, institución, felicidades, abogada, por así, estos 5 años de abogada independiente en el bufete exacto. Humansor y Asociados, ¿no? Correcto, sí, en la firma Humansor y Asociados, ¿verdad? Con quien coincidimos, gracias a Dios, ¿verdad? En una misma forma de pensar a nivel profesional y también de valores, ¿verdad? Humanos. Pues ya tenemos 5 años de esta trayectoria. Y pues la vida profesional independiente no es fácil, ¿verdad? Cualquiera diría, bueno, no hay un horario, ¿verdad? Pero eso de no hay horario es porque también a veces no hay horario de entrada, pero tampoco de salida, ¿verdad? O sea, si nos toca presentar un escrito, un recurso, una demanda que tenemos un plazo que se vence, tenemos que sacarlo. Si tenemos que sacar adelante un trabajo que ha requerido un cliente, tanto independiente como empresarial, en nuestro caso, pues también, ¿verdad? O sea, hacerlo con la debida diligencia. Y ese es el asunto, que cuando yo he tenido a mis hijos enfermos, ¿verdad? Recientemente lo hacía, o sea, igual el trabajo no se detiene. Y ahora con la tecnología, pues bueno, nos reunimos en videoconferencia, trabajamos, avanzamos. Y el punto, no lo quiero olvidar, y es que la mujer, ¿verdad? Se hace responsable al 100%. Entonces, el recurso humano, mujer, ¿verdad? No está descalificada, más bien al contrario. O sea, somos una parte muy importante de la sociedad, somos el centro, yo diría, al final, lo que mueve o lo que mueve a la familia, o como dice la Biblia, ¿verdad? La ayuda idónea del hombre. Entonces, creo que no debemos ser
invisibilizadas, debemos de más bien tener espacios de oportunidad cada vez más y lo hemos ido viendo, por ejemplo, en el Congreso Nacional, ahora pues hay más mujeres diputadas, designadas, bueno, Bueno, tenemos la una mujer presidenta, sí, presidenta, la primera mujer, sí. exacto. Entonces yo creo que vamos alcanzando, ¿verdad? Ciertos roles que hace algunos años, décadas quizás no los teníamos, pero todavía falta, ¿verdad? Y nosotras mismos tenemos que ir respetándonos, ¿verdad? No, no solamente porque de repente no seamos, no nos destaquemos como decir feministas, pero sí, ¿verdad? Debemos de nosotros mismos darnos nuestro puesto. No, y yo siempre digo, y también por eso nace el arte de ser mujer, que por cada mujer que va triunfando en el mercado, le abre el camino a otras. Ah, de O acuerdo. sea, ya la presidenta llegó a una silla presidencial, ya cuántas mujeres, cuántas niñas saben que podemos llegar ahí. Correcto. Y el puesto de las abogadas, yo se lo decía, es madre de 2 niños que están chiquitos, que le toca ir a litigar, a defender, a hacer a un juicio sabiendo que tiene los niños en casa y desconectarse para conectarse a un 100% en su trabajo. Yo creo que es algo que lo podemos hacer muy bien las mujeres. Y de ahí retoma su papel de madre, su papel de esposa, su papel de hija. Sí, Entonces, somos capaces de hacer el multitasking, ¿verdad? O sí. sea, estar en varias labores al mismo tiempo y hacerlo con eficiencia y responsabilidad, ¿verdad? Y yo creo que la mujer ha sido dotada de dones y virtudes excepcionales, ¿verdad? Y sin menospreciar los colegas y Los caballeros. los caballeros, pero sí, ¿verdad? Sí, creo que es momento de poder darnos ese espacio importante en la sociedad. Y abogada, cuéntenos un poquito sobre su papel cuando estuvo trabajando como directora regional de trabajo, que eran esas cosas más comunes que pasan en nuestro país, que esas denuncias más comunes o violaciones a los derechos, o sea, ¿qué es lo más común que usted vio como directora regional de trabajo? Bueno, hablando un poco de mi desempeño profesional en la Secretaría de Trabajo, pues quiero contarle de inicio que, pues sí, me destaco ahora como abogada laboralista, pues precisamente estuve laborando alrededor de 12 años en la Secretaría de Trabajo en diferentes posiciones, ¿verdad? Empecé como inspectora de trabajo, fui procuradora y llegué a ser la directora regional aquí en San Pedro Sula. Y pues tuve el punto de vista de varias áreas, ¿verdad? Tanto desde la perspectiva del trabajo como tal hasta la perspectiva administrativa. Y definitivamente pues ahí hay un sinnúmero de reclamos, ¿verdad? Diariamente yo admiro y sigo destacando el enorme papel que hacen los funcionarios, los empleados que laboran en esa secretaría, porque hoy por hoy pues también es una de las secretarías, le llamaría yo la cenicienta del Estado, ¿verdad? Porque no hay los recursos suficientes para que ellos puedan dar la atención de vida. Sin embargo, con todas esas debilidades pues estatales, la labor que ahí se realiza, que yo realicé, me dejó mucho aprendizaje, ¿verdad? O sea, aprendí a poder servir en primer lugar, a poder escudriñar, ahondar en este universo del derecho laboral, no solamente en cuanto a tema de derechos, obligaciones, así como blanco sobre negro, sino que todo aquello que profundiza más allá, o sea, los principios generadores del derecho del trabajo, todo aquello que da al final un criterio en cuanto a un caso que se sale de la esfera a veces del tema administrativo, que es lo que se ventila en la Secretaría de Trabajo, ¿verdad? Pero volviendo a la pregunta y antes de llegar a eso que comentaba es, bueno, los casos que ahí se ventilan como en su mayoría, ¿verdad? Son reclamaciones de violaciones o de incumplimientos, llamaríamosle, a la normativa laboral, o sea, cumplimientos que ya la normativa establece, por ejemplo, el pago del 13º, 14º mes de salario, el pago de El salario pago de las horas propiamente, extras. pago de salario mínimo, horas extras, e inclusive pues despidos sin justificaciones o los famosos despidos verbales, ¿verdad? Que se les llama. Entonces, ahí día a día llegan ese tipo de reclamaciones, se tiene que tener ese don de servicio, ¿verdad? Porque definitivamente hay gente de todo tipo social, pero desde lo más humilde, la persona más humilde, ¿verdad? Hasta abogados, colegas, y algo muy interesante, ¿verdad? Que al final le da a uno, le genera al final también resultados, ¿verdad? Es que cuando uno ya está afuera y mucha gente lo mira,
le señala cosas positivas, entonces uno dice, bueno, hice las cosas bien, ¿verdad? O sea, no solamente me formé, fue mi escuela, sino que a su vez, ¿verdad? Pude dar un granito de arena a la sociedad en el servicio. Qué bonito y qué interesante, y también me preocupa un poco, ¿verdad? Todas esas cosas que pasan que uno diría, si estás trabajando, la empresa te paga. ¿Y Correcto. cuántos casos? Dice, varios casos donde no le pagan sus derechos adquiridos, sus salarios, y todos trabajamos por tener un ingreso para mantenernos. Hacemos un presupuesto. Yo no me imagino, gracias a Dios, trabajo en una organización muy seria donde nunca nos ha faltado el El salario. O salario, sea, ni siquiera me roba el sueño esto. O gracias a sea, Dios, gracias a Dios ni siquiera me roba el sueño, es aparte de saber que el salario ahí está. correcto. Porque qué difícil sería trabajar, trabajar y que te digan, mira, hoy no te voy a pagar. Sí. O no ajusté y te voy a dar solo la mitad. Sí, no, definitivamente, o sea, vamos de casos a casos, ¿verdad? Porque también no podemos desconocer, y ahora que estoy también del otro lado, representando algunas corporaciones muy responsables, de que sí, hay cumplimiento, ¿verdad? De derechos laborales. También, a veces hay diferencias. Porque también en este mundo del derecho es así, ¿verdad? Es una teoría versus una defensa del caso. Lo interesante es que, bueno, en la Secretaría de Trabajo es un trabajo administrativo, donde se puede, o sea, se recupera muchísimo lo que realmente toca que recuperar en cuanto a incumplimientos, y luego todo lo que sale, ya lo que es un conflicto jurídico, laboral propiamente, sale de esa esfera y sale a la etapa de lo jurisdiccional, ¿verdad? Que son los conocidos comúnmente como juzgados. Entonces, ya los profesionales que nos desempeñamos en este mundo del litigio, pues sabemos que ahí, ¿verdad? Hay un sinnúmero de situaciones que se van a valorar, ¿verdad? No solamente el caso como tal, sino los procesos, procedimientos, temas que a veces complican un poco. Es complejo a veces explicárselos a un cliente, ¿verdad? Porque de mi lado, pues atendemos tanto personas naturales como personas jurídicas, y a veces es complicado, o sea, tenemos que traducir el lenguaje jurídico al lenguaje Que lo normal, entendamos. ¿verdad? Y poderle decir, no, mira, esto está atrasado porque el proceso así es, ¿verdad? No es tan sencillo, 2 más 2, 4, sino que pueden darse un sinnúmero de Pero vertientes y hay caminos. demandas laborales que duran muchísimo tiempo, ¿no? Correcto, sí, es parte del proceso, ¿verdad? Que hoy por hoy nosotros tenemos un solo código del trabajo donde se regula tanto el derecho sustantivo que le llamamos nosotros, que son los derechos, obligaciones y todo lo que otorga la ley a las personas, y está el derecho adjetivo, que es el proceso, o sea, cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a reclamar, cómo se va a hacer una demanda. Entonces, hay a veces algunas lagunas que tienen que ser suplidas por otra normativa, que en este caso es la civil, y a veces toca que hacer eso. Por eso es que los abogados laboralistas, ¿verdad? Al final nos especializamos en esta materia, y cuando entra a nuestro mundo otro abogado que litiga en otra materia, civil, por ejemplo, entonces dice, no, a mí no me cabe la idea que podamos resolverlo esto bajo un principio, por ejemplo, el principio prooperario, ¿verdad? Sí, yo estoy acostumbrado que en materia civil es así, porque así lo dice la normativa. Entonces aquí en derecho laboral tenemos que garantizar, ¿verdad? De que los criterios que van formando los jueces también van en armonía con lo que son esos principios, ¿verdad? Garantizadores de la justicia, el derecho, la equidad y demás. Entonces, es un mundo sumamente amplio, ¿verdad? Pero sumamente bonito y apasionante. No, me imagino y interesante, ¿verdad? Tantos casos que hay que ver. Yo también pienso, y esto sí en pro de los hombres, que hay muchas mujeres y hay infinidad de casos que se valen que decir cometió violencia porque soy mujer. Entonces, ¿cómo comprobás o cómo desmeritas que realmente haya pasado por esa parte? Sí, no, el tema del acoso laboral, por ejemplo, es un tema bastante sensible, ¿verdad? Y más de alguna ocasión me tocó ventilar ese tipo de casos, atender ahí en mi oficina mujeres, ¿verdad? Que llegaban llorando, situaciones bien difíciles. Pero no solamente por ser mujer, o sea, se puede dar del otro lado también, pero en su mayoría, ¿verdad? Son casos de mujeres que todavía existen hombres que pues abusan, ¿verdad? De su condición de ser hombre y versus la de ser mujer, y su posición
posición, ¿verdad? La jerarquía. Entonces, ya existe una normativa que regula eso. De hecho, una mujer que se sienta intimidada, acosada laboralmente, puede acudir a las instancias administrativas, puede acudir a las instancias penales también y seguir los procedimientos por ambas vías. O sea, en la parte laboral, dar por terminado su contrato de trabajo por la vía del despido indirecto y seguir, ¿verdad? Con la reclamación de sus derechos laborales. Y por la otra vía, pues se seguiría toda la acción penal contra el implicado. Pero también hay casos donde no es cierto, ¿verdad? Correcto, no, es que Donde usan esa parte de la ley para beneficio también hay. de acuerdo, no, y como todo, ¿verdad? En el derecho está sujeto a prueba, entonces no es solamente con la declaración, ¿verdad? Por lo menos en materia laboral versus la materia de violencia doméstica, que es un poco, todavía un poco más sensible, pero se requiere la comprobación, o sea, por lo menos un mínimo de prueba para poder ejercer el derecho y luego, ¿verdad? Salvo, o sea, dejarlo a salvo de que se pueda comprobar en un ente judicial. No, y yo voy un poco, y me acordaba hace pocos unos días, fui al doctor y el doctor atiende con la secretaria Ajá, adentro del consultorio. Entonces está como sentada viendo al doctor y digo, a lo que hemos llegado también, porque el hombre también busca protegerse correcto. de cualquier denuncia o de decir, mire, el doctor puso la mano donde no es o algo. Me gustó, pero también me llamó la atención Ujú. mucho cómo pues todos buscamos protegernos. Las leyes ahora usted busca en Google, ya se informa, antes era más difícil De acuerdo. informarse. Va, busca un abogado, buscan asesoría. Hay consultorios jurídicos Sí, porque vi gratuitos. que es ex catedrática también universitaria, De ¿verdad? acuerdo, sí. Sí, yo tuve la oportunidad de venir a dar cátedra alrededor de 7 años. Lo dejé, pues ya cuando entré a mi etapa de madre. Por un tiempo, no lo descarto, ¿verdad? ¿Quiere volver? Retomarlo a futuro, porque ha sido una experiencia muy, muy valiosa, ¿verdad? Porque crecemos, pues, como catedráticos, el día a día y tenemos ahí la experiencia con los alumnos. Entonces, sí, en efecto, yo impartí clases en la Universidad Privada de San Pedro Sula, de la cual también soy egresada, ¿verdad? No, yo también soy egresada ahí de la privada. Ah, pues bueno, es excelente. Bueno, que Y ahora es la US, no, es la ahora es USAP. la USAP y Antes nosotros era era, ajá, USPS. antes era US, pero ya me quedé, yo estoy en la privada, dice, pero ya no se Sí, llama yo así. me cambié el chip cuando retomé ya como catedrática. Pues ahí impartí clases y sí, ¿verdad? Tenemos ahí el consultorio, la universidad tiene el consultorio jurídico gratuito, al igual que otras facultades, otras universidades de aquí del país. O sea, hay opciones, ¿verdad? Para poder acudir a una asistencia jurídica, a poder asesorarse. Entonces ya la gente ya no está como en el abandono, ¿verdad? Sí, y también que se Legal. quiten esos estigmas porque dicen, ay, no consulto a un abogado porque es caro, Correcto. porque me cobra hasta por sentarme, porque como dicen, el abogado, toda consulta genera Genera honorario. honorario. Habemos algunos que nos ha costado empezar a cobrar. Sí, una de las cosas que más me costó, y soy sincera, cuando salí de una institución pública, donde estaba acostumbrada a servir sin pago, sin remuneración, más que mi salario, ¿verdad? Era eso, ¿verdad? O sea, ¿cuánto cobro? Entonces, empezar a ver el arancel del colegio de abogados, tratar de ser justo también, porque el arancel da una tasa, pero a veces con Sí, la uno se persona va que tenemos, ajustando a entonces quien, vamos quien lo dando los busca. descuentos, exactamente, las posibilidades económicas, ¿verdad? Entonces, sí, es interesante, pero hay opción. Pero yo creo que es más caro desconocer sus derechos, es más caro no luchar. O sea, yo invito a la gente, lo insto a que vayan, consulten a un abogado, cotice. O sea, no se queden con que, ay, a mí nadie me va a escuchar o esto va a demorar demasiado tiempo. No, busque su derecho a justicia si algún patrono lo violentó y no le pagó lo justo, no le cumplió su contrato laboral, lo obligó a trabajar afuera de horas, violentó su humanidad poniéndole a hacer trabajo degradante. Vaya, busque, asesórese. Sí, no, y es mejor también descartar si estamos ante un incumplimiento de la ley, ¿verdad? O si se está en lo correcto. Porque también, ¿verdad? Lo Sí, que, hay lo que momentos. hablábamos, de repente se tienen ideas equivocadas de lo que debería corresponder en derecho y de repente es lo contrario. Entonces, un abogado, sobre todo laboralista, pues le puede sacar de la duda, inclusive en la misma Secretaría de Trabajo, ahí están para escucharle, atenderle no solo sus reclamos, sino sus inquietudes. Entonces es mejor saber, Sí, ¿verdad? salir de la A duda. desconocerlo, correcto. Sí, como usted dice, puede ir, preguntar, asesorarse. Algunas ocasiones la empresa tiene la razón, las organizaciones
Porque también hay mucha duda en qué me corresponde, qué no me corresponde, cuál es mi derecho, cuál es no. No porque sea una gran corporación lo está violentando o lo está protegiendo. O sea, hay casos específicos, hay situaciones determinadas. Yo tenía una duda y eso lo hablábamos la otra vez en la oficina, que nos decían que si usted despide, puede ir a pedir el reintegro a las funciones, pero si usted ya cobró la liquidación, pues ya no, ¿verdad? O Bueno, pues son hablando, todas esas lagunas un pues poco. hablando un poco ya de las terminaciones de la Sí, relación laboral, ¿verdad? Pues existen varias formas, ¿verdad? Uno, el que inclusive es reconocido por la Constitución de la República, es el renunciar a su puesto de trabajo, ¿verdad? Una decisión meramente personal. En estos casos, pues ya la ley desde el 2008 más o menos prevé un reconocimiento de un 35%, perdón, del auxilio de cesantía. ¿Verdad? Y hoy, por hoy, ¿verdad? Que era la noticia que usted daba al inicio, bueno, estuvo ya vigente hace algunos años la Ley Marco de Protección Social, que había sido derogada porque se declaró inconstitucional en algunas partes, ¿verdad? Pero se derogó toda. Y pues la buena noticia, pues que el Congreso recién aprobó, ¿verdad? En el marco de ahorita de la celebración del 1 de mayo, la nueva ley también que reconoce el auxilio de cesantía, ¿verdad? Como un derecho que se va a poder obtener a través del RAP, ¿verdad? Siempre va a ser financiado por los patronos, pero va a ser administrado por el Fondo de Pensiones. Entonces, todavía no conocemos los pormenores de esta normativa, va a regular, entre otras cosas, también lo que es algunas tasas del Instituto Hondureño de Seguridad Social, pero entendemos, ¿verdad?, que va pues en armonía con lo que ya se tenía establecido, que era un adicional, ¿verdad? En el caso de que las personas pues renuncien voluntariamente, no van a perder el 100% de sus prestaciones laborales. Entonces, en esa línea, ¿verdad? Pues volvemos a la otra forma de terminación para aclarar y poder tener como la distinción entre una y otra cosa, y es que la otra forma de terminación es cuando existe un despido, ¿verdad? Y en el despido, pues hay varias formas, los despidos justificados e injustificados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un despido justificado, pues es cuando el patrono, por así, documenta. en palabras sencillas, tiene la razón y lleva todo el procedimiento porque usted cometió una falta, ¿verdad? Una falta de aquellas que la ley sanciona. Entonces, automáticamente ahí su relación laboral, pues termina y termina más que con sus derechos adquiridos, ¿verdad? Que son aguinaldo, catorceava, vacaciones. Pero ¿qué pasa en aquellos casos en el que el patrono no documenta, no sigue procedimiento y simplemente despide porque sí, ¿verdad? Porque quiso hacerlo. Entonces, a esto se le llama despido injusto. Y es lo que pues muchas veces se ventila en los tribunales, ¿verdad? Hay demandas ahí laborales que pues conllevan a la declaración de un despido injusto y con ello como consecuencia trae lo que es el reconocimiento de indemnizaciones, Y le da los salarios a caídos, lo que ¿no? llamamos las famosas prestaciones laborales Ajá. o el reintegro. Y esto es a elección del mismo trabajador, miren, o sea, más los salarios caídos, que es lo que Sí, usted que todo este mencionaba. tiempo que no estuvo, se lo reconocen, De ¿verdad? acuerdo, y eso es lo que en materia laboral se teme, ¿verdad? Por eso nuestros clientes corporativos pues siempre nos piden la asesoría previo a una notificación, una terminación o desvinculación de un colaborador porque primero pues quieren hacer las cosas bien, ¿verdad? Y segundo pues no tener ningún tipo de consecuencia legal a futuro que vaya a devenir en pagos de exorbitantes cantidades de dinero, ¿verdad? Que se pudieron haber evitado de repente inclusive llegando a un mutuo acuerdo porque la ley lo permite, ¿verdad? Sí, nosotros hacemos esas prácticas. Cada vez Ujú. de algo tratamos de documentarnos y hablar con un abogado, el asesoramiento, tenemos un abogado de planta. Entonces es importante, consultemos tanto para la empresa, las pequeñas empresas también, Sobre que todo las pequeñas empresas. Yo, sí, yo he tenido clientes, ¿verdad? Y tuve la experiencia también bastante en la Secretaría de Trabajo de que la mayoría de empresas pues sancionadas eran pequeñas empresas. sí, ¿Por qué? Porque a veces lo miran como un gasto, ¿verdad? Tener que asesorarme, consultar y cometen errores. A veces no es ni siquiera por dolo, ¿verdad? sí, Porque lo quieren hacer, sino porque por puro por desconocimiento. puro Entonces, ¿qué descuido. pasaba?
Después venía la Secretaría con sanciones onerosas. Ahora, hace algunos años que entró en vigencia una nueva ley, la ley de inspección, conlleva, o sea, sanciones bien fuertes. O sea, si no se atiende, por ejemplo, un inspector de trabajo, son 250.000 lempiras la sanción. Imagínense una pequeña empresa, o sea, Sí, pucha, lo que se ganó en tantos de meses. acuerdo, entonces, y simplemente es por atender, ¿verdad? A la autoridad. Y así entre otras, ¿verdad? Si tenemos que no le pagaba el aguinaldo, entonces vienen los reajustes de los últimos 2 años, las vacaciones, o si lo hacía trabajar horas extras, los reajustes también. Entonces, claro, cuando todo se va sumando y va sumando los 10, 15 empleados que tiene, pues va sumando dinero, ¿verdad? Y ahí es donde vienen los hay al Sí, final. pero dijo algo muy importante y vamos a estos pequeños empresarios que sabemos que, pucha, la persona que invierte capital, que decide abrir negocio, realmente está moviendo la economía, es un valiente en nuestro país, en nuestra época, pero tiene que asesorarse, o sea, tómelo como una Correcto. inversión, es muchísimo más caro cometer estos tipos de errores, estas situaciones. Entonces, trate de informarse, darle a cada quien lo justo, lo que corresponde. Una persona trabaja por un salario, trabaja por unos beneficios, usted abre una empresa también por generar un ingreso, generan empleo, pero no porque generemos empleo podemos violentar a las personas que están colaborándonos. Es importante esto que nos dijo, ¿verdad? Que inviertan en el asesoramiento y que son más las pequeñas empresas las que reciben este tipo de... Sí, porque es que es más fácil también demandar a una pequeña empresa que una gran corporación. La gente desde que ve una gran corporación le da como miedo. Dice, ¿y aquí qué va a pasar? Pero Tiene es su ser equipo de justo, abogados. tiene todo su staff de abogados. Entonces, Sí, es de generar conciencia, de que sí. todos nos informemos, tanto los empresarios como nosotros los individuos que elaboramos. Sí, no, y no solo en materia laboral, Miriam, sino que también, ¿verdad? O sea, aprovecho el espacio para Sí, decir que, o sea, hay que ordenarse en todo, o sea, desde el permiso de operación, todo. la constitución de la sociedad o comerciante individual, hacer todos los trámites, ¿verdad? Que también me dedico a esa parte, pero es mejor manejarlo en ese orden a Sí. recibir después una sanción de cualquier institución. Abogada, y hay algo importante que no lo hemos mencionado, pero es sumamente importante porque he visto casos. Fundaciones, ONGs, iglesias también tienen que informarse sobre el voluntario. ¿Cuántas horas le dedica un voluntario a la organización? Si usted le manda correos, si usted le exige. Creo, si no estoy equivocada, pero la abogada es usted me dice que para demostrar que ha trabajado tiene que comprobar que recibe instrucciones, que tiene un horario y que tiene un espacio de trabajo. De Entonces, acuerdo. No, está bien informada. si es un voluntario y usted le generan instrucciones, llega, cumple ciertas horas y tiene un espacio de funciones, pues la organización tiene que ver Ujú. que Sí, puede recibir una demanda. eso es un tema importante, Miriam, porque no, o sea, en primer lugar, pues decir, no están exentas, ¿verdad? No están exentas de responsabilidad laboral. Lo que conlleva, ¿verdad? Es a tener una organización en cuanto a, y distinción en cuanto a quién es un empleado y quién no lo es, ¿verdad? Si fuese solo un ¿No? voluntario. ¿Y qué Y actividades para, darle y al para voluntario? poder hacer esa distinción, pues es bien facilito, eso ABC, ¿verdad? La ley establece 3 elementos fundamentales y esto para todos en realidad, para saber cuándo estamos frente a una relación laboral, ¿verdad? Que también puede ser, confundirse a veces con una relación mercantil y demás. Ujú. Y es que se realice el trabajo, que se desempeñe, bueno, que se tenga una subordinación y que se devenga un salario. O sea, son 3 cosas bien fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que hace la distinción? Pues básicamente la subordinación, porque a veces se puede, o en algunos casos el salario, ¿verdad? Porque se puede estar dando instrucciones o entender, confundir con instrucciones un correo electrónico y demás, pero ¿y dónde estuvo el salario? ¿Dónde Sí. está la planilla? O sea, no hay, falta un elemento. Entonces, si falta uno de estos 3 elementos, ahí ya no existe relación laboral. Pero entonces ahí también hay que tener un poco de cuidado cuando se le da una bonificación al voluntario. De acuerdo. O sea, Ujú. porque por eso es que hay que tener, o sea, primero pues la asesoría y luego documentarse, ¿verdad? Si va a ser como una bonificación y esporádica, pues ya igual la ley prevé, o sea, si son bonificaciones habituales,
pues sí se considera Puede salario. considerarse Pero salario. si son bonificaciones no habituales, entonces ya no se podría considerar, ¿verdad? O a veces pasa también, inclusive cuando sí se tiene claridad que es un empleado, pero ¿cuánto es mi salario? Dice, entonces empezamos a ver, ¿verdad? Todos los estados de cuenta, no, es que yo gano al mes 20,000 empiras, pero fíjese que cada 3 meses yo recibo un bono de 30,000 empiras. Y entonces, bueno, lo que la ley manda, los últimos 6 meses y Y vemos la le cubre el habitualidad y bono. demás, claro. Entonces, luego ahí es donde hay discrepancias a veces en los cálculos de indemnizaciones, ¿verdad? Porque el Ministerio de Trabajo pues le hace todas estas preguntas y le hace los cálculos y de repente el patrono estaba considerando otra cosa distinta. Entonces, ahí es importante, ¿verdad? O sea, para todos es importante la asesoría. Sí, informémonos para lo bueno que queramos dar y también para cualquier situación extra que querramos hacer, si no hay nada como la asesoría realmente, porque si usted de buena voluntad está dando un bono y le dice, ok, ganas 10,000 empiras, pero todos los meses te voy a dar 1,000 por buen desempeño O por combustible, o por por combustible, ejemplo. ya le puedes sumar Ajá, pero ¿qué a pasa? O sea, prestaciones, hay que ¿verdad? documentar, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? El combustible, que es un gasto necesario para el desempeño de las labores, sí está exento. Pero, o la depreciación del vehículo, está exento. O sea, no se considera salario aunque sea habitual, porque así lo dice la norma expresamente. Pero ¿qué pasa? Usted solo se lo deposita y no le da un comprobante de pago, no le Ajá, hace la aclaración. correcto, Es en el por comprobante ese tiene que poner concepto. salario y abajo Es depreciación depreciación o de es vehículo. combustible. Entonces, que cuando luego se va pues a las instancias correspondientes y se hace un debate sobre este tema, simplemente se tiene de que sí se ha hecho un pago. Entonces ahí es donde vienen pues las diferencias, discrepancias. Miren, interesante, son cosas que no vamos a terminar de platicar el día de hoy con la Hay un abogada, mundo en el pero hay tema un mundo laboral. donde pueden encontrar a Bessie Lara, la abogada. Bueno, estamos en Bufete Humansor y Asociados, una firma corporativa que está en Tegucigalpa y en San Pedro Sula bajo mi coordinación, en el corporativo 1908 aquí en San Pedro Sula, en el tercer nivel, ¿verdad? Ahí nos pueden encontrar o en las redes sociales también como Bufete Humansor y Asociados, en Instagram, Facebook y la página web. Y ahora en el arte de ser mujer Ah, ya. también aquí. Abogada, antes de despedirnos, ¿qué le aconseja a estos jóvenes que quieren estudiar derecho y que les dicen, no, ya no estudies porque hay muchos abogados? Bueno, yo diría que no siguen siendo nuestra competencia. No, es broma, es broma. No, yo les diría que han elegido muy bien, ¿verdad? Pero que al haber elegido esta profesión o que estén pensando en elegirla, tienen que también actuar con mucha responsabilidad, ¿verdad? Hay un código de ética del profesional del derecho que nos llama a dar lo mejor, ¿verdad? Y ser correctos, pues, en nuestro actuar y que eso ha sido pues una de las debilidades de la profesión, ¿verdad? Lo diría así en general, porque de repente no actuamos con honestidad, ¿verdad? Es lamentable decirlo, pero así ha pasado. Y yo creo que una de las cosas más importantes, ¿verdad? Como todo en la vida, pues es hablar y hacer lo correcto. Y en nuestra profesión, pues es una profesión maravillosa, o sea, que da trabajo para todo el mundo. O sea, aquí no hay límites, ¿verdad? Como decíamos siempre con un colega mío, que el único límite es el cielo. ¿Y por qué? Ujú. Porque siempre todo el mundo necesita un abogado, No, ¿verdad? y en un país como el nuestro. Todo el mundo necesita hasta para hacer un trámite. Hay cosas que yo hago a veces no porque me dedico a eso, sino porque me las piden amigos, colegas, ver traspasos, escrituras y demás. Y siempre se necesita un abogado, o sea que aquí el trabajo no se limita, ¿verdad? De hecho, pues yo motivé a mi esposo, él era licenciado en Administración de Empresas, yo lo motivé a que iniciara su profesión y ahora pues ya es abogado, el año pasado se graduó y ahí estamos, o sea, ahora somos dos colegas en casa y así como también tengo muchas amistades y algunos jóvenes que yo conozco, ¿verdad? Que se han acercado, me han hecho esta pregunta. Yo les digo, adelante, ¿verdad? Porque cuando yo inicié, pues siempre veía, o sea, los abogados como una figura de respeto, como una figura importante en la sociedad. Y cuando me decidí por ser abogada, pues lo hice con ese fin, ¿verdad? Y gracias a Dios creo que he cumplido mi objetivo en el ámbito que me desempeño, ¿verdad? Porque los ojos siempre están puestos en uno y ahora más, pues que soy madre, también los ojos de mis hijos. Entonces, lo importante, ¿verdad? Aquí en esta profesión es que podamos actuar con mucha ética, responsabilidad, estudio permanente, Miriam, Sí, ¿verdad? Es eso. algo que yo he aprendido, que no, que yo puedo destacar de
como algo muy positivo de la firma con la que trabajo, que es algo que fue como lo que me hizo el clic y que amé desde el inicio estar con ellos, es que nunca dejo de aprender. O sea, hacemos espacios de estudio, de casos, siempre viendo los pros, los contras, haciendo derecho comparado de otros países, viendo qué dicen los juzgados, los criterios jurisprudenciales y demás. Y bueno, o sea, es algo que no se deja de aprender, ¿verdad? Eso era algo de lo que me gustaba como catedrática también, poder dar y también recibir en ese sentido. Y bueno, yo creo que eso les diría, ¿verdad? O sea, no se decepcionen por lo que digan afuera, ¿verdad? Porque a veces solo dicen comentarios negativos, Sí. pero yo les diría que ya estando aquí, yo les puedo decir que formo parte a mucha honra pues del grupo de abogados honestos, responsables y estudiosos. Abogada, y qué bueno porque tenemos este podcast a días del Día del Trabajo y también a un día después del Día del Abogado. También el 30 de Acabamos, abril. acabamos de celebrar el Siempre Día de los celebramos Abogados. ahí las mancuernas nosotros. Ay, como son como buenos abogados, al día siguiente tienen libre, entonces empiezan celebrando. No, muchísimas gracias, muchísimas felicidades a todos los abogados, a todas las personas también que trabajan, que son el motor de la sociedad, a cada uno de los empresarios, grandes, pequeños, medianos, que generan empleo y a todas estas personas pues que abren las puertas para que más hondureños podamos tener acceso a informarnos, a estar comunicados, a conectarnos. Y después del Día del Abogado, con tanto amigo abogado, pues muy contenta, Muchas asesorada por todos felicidades. lados. Y muchísimas gracias, abogada Bessie. Esto No, fue El arte de ser mujer. gracias a usted.